Y hoy quiero compartir sobre la cena del Señor, porque definitivamente la cena del Señor se convirtió tristemente en un cliché en la iglesia moderna. Se convirtió en un hábito y en un acto religioso. Y reforma tiene que ver con volver al diseño original, volver al diseño de Dios. Reforma tiene que ver con despojarse de la religiosidad. Entonces, cuando notamos, o por lo menos a mí me pasa mucho, debe ser el espíritu reformista que está en mí. Cuando yo veo religioso, algo religioso, a mí me choca. Por decir algo, en el tiempo de ministración de alabanza, que fue hermoso, había proyectado una imagen. ¿Puedes ponerla, Sandrita? La imagen que te dije que nunca más pusieras. Quiero que la pongas solamente para enseñarle a la iglesia. Le dije, por favor, borra eso de la computadora. En cuanto yo veo algo que yo siento religioso, hay algo que me se enciende el corazón. No, esa no fue. Hay otra que es más dramática todavía. Esa está nice, para amigas. Está buena. Esa. Ay, Dios mío. Esa le dije, bórrala, ponle void. Y no sé, no me gusta. La siento religiosa. Entonces, reforma tiene que ver con ir al diseño original. Pero la cena del Señor, la iglesia la ha hecho muy religiosa. Hacemos la cena del Señor mecánicamente. Y tenemos que aprender a que venimos a... Bueno, creo que es lo que Dios empezó a hablar hoy desde la alabanza. No hacer nada mecánico, sino realmente aprender a hacer las cosas en el Espíritu. Dios quiere que hagamos las cosas en el Espíritu. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si Él se iba a quedar el Espíritu para poder hacer las cosas con Él. Tenemos que aprender a hacer la cena de una forma espiritual y no como una liturgia. Mi pregunta este día es: ¿estamos tomando la cena del Señor indignamente? ¿Estaremos tomando la cena del Señor indignamente? ¿Qué es algo indigno? Es cuando hacemos algo que no está glorificando a Dios. Cuando empezamos a hacer cosas que no nos ayudan a enfocarnos en Él, estamos comenzando a ser indignos con Él. Por eso creo yo que un deportista tendrá que vivir su deporte teniendo la conciencia que es para él, para que pueda ser digno la profesión que está desempeñando. Y en cualquier área en la que nosotros tengamos la cobertura del Señor para estar, debemos de ser dignos para con Dios, sin importar en lo que estamos haciendo. ¿Qué significa hacer la cena indignamente? Es hacerla sin darle el valor que tiene, o hacerlo de una forma desigual al valor que realmente debe de tener. Para algunas personas es tan somero o pasajero hacer la cena que toman ese momento para saludar a la gente. Hola, ¿qué más? ¿Qué hubo? ¿Qué cocinaste hoy? Con el pan y el vino. Y sí, tiempo sin verte. Y se empieza a hablar de otras cosas porque no hay una conciencia de la importancia que esto tiene. Hacerla dignamente es manifestar simbólicamente el sacrificio, el amor y la comunión que nosotros debemos tener con Dios. ¿Qué es lo que pasa? El contexto donde se escribe esta carta que les voy a
compartir ahora, que habla de la cena en Corintios, se escribe en este contexto. Habían desórdenes en la iglesia. Era escandaloso el momento de la cena. Y se convirtió en un momento de declive espiritual, porque lo que más se manifestaba era egoísmo, frialdad e indiferencia. Entonces, esta carta se escribe como una reforma al diseño por el cual Jesús se sentó con sus apóstoles y les dijo: hagan esto en memoria de mí. Y todo lo que Jesús le dijo a sus apóstoles para que nosotros continuáramos celebrando esa Pascua, se convirtió en todo lo contrario a lo que Dios estaba esperando. ¿Cuál era el gran problema? Una falta de reverencia, una falta de respeto y el egoísmo de las personas que se sentaban en Corinto a celebrar la cena, porque habían algunos que llegaban y empezaban a comer y empezaban a beber y aún toda la iglesia no estaba ahí. No podían esperar, no había dominio propio. Y no podían esperar a que la iglesia estuviera toda reunida para tener un ágape, que era lo que hacía la iglesia primitiva. El ágape era reunirse todos como iglesia y compartir los alimentos, entendiendo que el centro no era ni el pavo, ni el pollo, ni el churrasco, ni la costilla, ni los postres. Entendiendo que había comida, pero el centro de todo era Cristo. Entonces, cuando se empezaron a presentar todos esos desmanes, el apóstol escribe la carta diciendo: el que tenga hambre, coma en su casa y luego llegue a la cena. Si alguien tiene hambre, pues que coma en la casa. Es como los que llegan aquí a desayunar, 9:45 de la mañana. El servicio a las 9:30, pero no llegaron a adorar, llegaron a adorar. Sí. Llegaron a alimentarse. Y la iglesia dejó de ser el centro Cristo y se convirtió la empanada y el tequeño y el pan de bono. Y les enseñaba en la primera experiencia que eso es idolatría, porque idolatría es amarse a sí mismo o amar más lo que Dios provee, las cosas que Dios nos provee, que el proveedor. Entonces, si entendemos que congregarnos, la experiencia tiene que ver con una celebración al Señor, uno se agendaría. O sea, si la próxima semana yo sé que es a las 10 y me gusta mucho el café en la iglesia y el pan de bono, pues yo voy a llegar temprano para comer, para que en cuanto venga el profeta adorador y haga así, yo ya esté ahí quebrantado. Ay, Señor, yo sí. Que poder tener mi corazón listo, porque nos distraemos fácilmente. Y esta carta es una confrontación muy grande. La reforma trae confrontación. Tú te tienes que sentir incómodo. Si el Espíritu Santo no te incomoda, entonces tú no vas a ser transformado. Por eso dice Carolina, ¿verdad? Carolina es que tú te llamas. Cristi. Por eso dice Cristi, lugar de transformación. Pero para que ella entienda que es un lugar de transformación, lo primero que tuvo que hacer fue incomodarse. Porque muy lindo por la internet. Y gloria a Dios por los que nos ven en las naciones. Pero si yo vivo en la zona y yo tengo forma de llegar aquí, yo no me puedo conformar con verlo a través de la pantalla, porque eso ya trae una comodidad. Toda incomodidad que el Señor nos lleva es para que haya crecimiento, para que haya multiplicación. La cena del Señor debe convertirse una vez más en la fiesta del amor. Me gusta eso.
Porque nos reunimos no solamente en la iglesia, sino en los hogares. Y entendemos que el Señor es el centro. Decía esta mañana y lo quiero repetir hoy. ¿Quién está atento en esta temporada para invitar a su casa a una persona que esté sola, a una persona que no tenga compañía? Mejor aún, a una persona que sea fastidiosa y que tú nunca invitarías. Cuando hacemos nuestra lista de 31 de diciembre, ¿será que alguien se va a atrever a invitar al más antipático de Arde? ¿O el pobre muchacho se va a quedar solo? Porque nosotros solamente vamos a querer estar con los que nos sentimos bien. Me di cuenta que hay un grupo de personas que llegaron a Arde. Y yo no los había identificado. La verdad que las últimas semanas esto ha sido impresionante porque ya llegó un momento donde hay veces te reciben en la puerta, te saludan, bienvenidos, y tú no sabes ni quién es la persona. Y tú dices, ay, muchas gracias. Y yo soy el pastor, pero bueno, bienvenido. Y gloria a Dios, porque eso tiene que ver con un crecimiento, con lo que Dios está haciendo. Y eso es hermoso. Pero ¿estaremos nosotros atentos a quién está llegando para integrarlo a lo que hemos vivido todos estos años? ¿O vamos a seguir haciendo, como decimos, migas entre nosotros mismos? Yo me reuní para darle las gracias y le hice una atención especial al team pastoral en Arde. Y me senté con ellos con el único ánimo de animarlos a ellos a que ellos puedan hacer eso mismo con otras personas. Todo lo bueno que uno dé es para multiplicarlo. Ay, pastor, me gusta esto, me gusta lo que recibí. Multiplícalo. Me gusta lo que se me entregó, multiplícalo. Cada vez que nosotros vivimos algo que nos agrada es para que nosotros hagamos sentir bien a otros. La fiesta del amor, en donde puede haber buenos alimentos, ricos postres, pero el centro es Cristo. Permítame, yo le pongo un marco bíblico a esto. En 1 Corintios 11, 17 al 34. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más prejuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tienen que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. En el 23 dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. En el 27 dice, por tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y sí se puso peluda la cosa. Iba muy bien, pero esto ya es una advertencia muy fuerte. Aquí es donde uno entra a leer la Biblia con cuidado.
Ey, porque no es ciencia ficción esto. No es la nueva película de esa. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Antes de comer tenemos que hacer una introspección. Mirarnos por dentro, pastora Erika. Y si ven, sí tiene que ver con uno, pero no tiene que ver con alimentarse uno de forma egoísta. Tiene que ver con mirarse uno, con examinarnos cada uno. No tiene que ver con yo examinar a Eri. Antes de comer diga, ay, vamos a ver cómo está el corazón de Eri, Señor, perdónala porque no sabe lo que hace. Porque mirar las debilidades en otro es muy sencillo, pero mirarlas en nosotros mismos es lo que realmente, de lo que se trata esto. Esto se trata de eso, mirarnos a nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, cualquiera que coma o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Tremendo eso. 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. 29. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Uy, eso es que mastiquémoslo hoy. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos. ¡Ojo! Miren el entorno, lo que esta actitud produce en la iglesia. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Mire así de reojo al que tiene al lado. No sea que hoy celebre su última cena. Bíblico sí es. Hagámoslo como debe ser. ¡Ey! Esto no está escrito. Había gente que se moría porque lo hacían de forma indigna. ¿Saben por qué se morían? Porque comían y bebían de la mesa de la idolatría a los dioses paganos y después venían como si nada a comer de la mesa del Señor. Entonces venía juicio sobre ellos. Y había gente débil, había gente enferma y había gente que se moría. Esto es nuevo pacto. Pastor, eso fue allá por la época de Moisés. No, Señor. Nuevo pacto. Por eso es que tenemos que volver a la reforma en la cena, para volver a entender por qué la hacemos y tener conciencia de lo que estamos haciendo, y que la nueva generación y los fuego más fuego que están aquí, los más jóvenes, entiendan que esto es un momento de suma reverencia, de muchísimo cuidado, de muchísimo respeto y de adoración a Dios. Porque o si no, se va a convertir como una goma de mascar. Se masca y cuando ya no hay sabor, se bota el chicle. Se masca, cuando no hay sabor, se bota el chicle. No, es que el próximo domingo la volvemos a hacer. Y el próximo domingo la volvemos a hacer. Entonces ya sabemos cuál es el momento de la cena. Y toda la iglesia está mecánica. Sabemos cuál es el momento de la ofrenda, cuál es el momento de la cena, cuál es el momento del llamado. Y tenemos todo tan mecanizado que la iglesia simplemente sería como poner el mismo video cada fin de semana y estaríamos bien. Pero ¿qué está hablando Dios hoy? ¿Qué está el Señor mostrando hoy? ¿Cómo está dirigiéndonos el Señor hoy? Hacer la cena del Señor tiene que ver con comprender que Él está aquí en medio de nosotros. En el 31 dice: si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero sí nos juzga el Señor. Nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Yo prefiero disciplina que condena. Yo prefiero pao que perderme para siempre. Mire, no sabe con cuántos ministros de Dios he hablado en las últimas semanas que me han dicho que el Señor les ha dado pao. Y el Señor está llamando a su liderazgo y los está poniendo en orden. Porque
empezamos a hacer las cosas de forma mecánica. Por eso Dios te está hablando de volver a la esencia, te está hablando de mantener ciertas cosas. ¿Para qué? Para crear una cultura de reino, una cultura de adoración. Es lo que Dios te está diciendo. Trae una cultura de adoración alrededor tuyo, porque Él te ha dado un llamado en la adoración y te ha dado la bandera de la adoración. Entonces Él quiere que tú la multipliques como lo has venido haciendo, pero ahora te está llamando a ser más intencional en lo que tienes que hacer. Porque yo puedo ser un predicador, pero de nada sirve que le predique a multitudes y no le predique a los míos. Entonces ya yo dejé de preparar prédicas para ustedes y las preparo para mi familia. Y entonces vengo y se las predico a ustedes. Y mi primer filtro es mi esposa y mis hijos. Entonces si yo veo que abren la boca y empiezan a babear, yo digo, sí, esa es la que va a dar en la iglesia. Y si yo veo que Cristian empieza a bostezar, digo, no, otra. Si los atrapa a ellos, va a atrapar la iglesia. Pero de nada sirve que gane el mundo y pierda mi familia. Y nadie necesita un pastor en la casa para hacer estas cosas, porque todos somos reyes y sacerdotes. Y todos podemos hacerlo, todos podemos generar el reino. Tenemos la capacidad, sea hombre o mujer. Diga, yo prefiero disciplina que condenación. Es mucho mejor. Escojan la disciplina, En el 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Ahí pusimos el fundamento. Ahora sí estoy listo para disparar unas cuantas verdades, unos cuantos principios y ¡boom! Celebramos la cena. Que nadie quede débil, que nadie se enferme y que nadie se muera este día. Espero. Aún no he resucitado mi primer muerto. Si alguien se muere, yo voy a orar, pero no garantizo nada. Pues la verdad. Muy bien. La cena del Señor es una representación visible de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nos recuerda la muerte de nuestro Salvador y la esperanza de su glorioso regreso. Si ven, esto no simplemente es un altar para recordar que uno murió. Es un altar donde se profetiza que Él va a volver. Nosotros estamos haciendo con este acto de fe, no de religión, de fe, un acto profético que está anunciando a las naciones que el que murió por nuestros pecados, ascendió a los cielos, volverá por su iglesia y por todos los que en Él han creído. Diga, es un acto de fe. Entonces, ya les dije lo que pasa si lo celebramos de una forma indigna, ¿verdad? Y como que uno dice, ok, voy a tener cuidado. Porque no tiene que ver, lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer una introspección, ¿cómo se dice? No he podido decir la palabra. Eso. Un análisis propio, interno. Si hacemos bien ese análisis, entonces nosotros vamos a poder celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de hacerlo correctamente? Para que no haya ni debilidad, ni enfermedad, ni muerte. O sea, si usted puede ver con ese filtro, usted dice, ¿será que algunos de mis achaques son por no haber hecho la cena dignamente? Posiblemente hay achaques que hoy, tomando esta plataforma y teniendo esta conciencia, van a desaparecer de tu vida. Realmente en el ambiente de la alabanza, lo que Dios me habló es que Él iba a traer mucha sanidad hoy. Y yo digo que esto está completamente relacionado. Buenos efectos de celebrar esto de una manera, con una conciencia, con una certeza de lo que estamos haciendo, con dignidad. Primero, fortalece nuestra fe por la comunión con Cristo. Cuando uno hace esto, la fe se fortalece. Segundo, crea un compañerismo con los otros hermanos.
crea una comunión, una relación. El tercero, lo amo, desata un espíritu de unidad en la iglesia. Hermoso, claro, porque tú estás compartiendo el pan, estás compartiendo el vino, entonces tú te das cuenta que hay algo que los identifica, sin importar las diferencias que hay entre nosotros de toda índole. Esos son los efectos. Entonces, la reforma es cambiar la glotonería, el beber con exceso, la falta de piedad por los hambrientos, la falta de caridad, y desatar sobre la iglesia un compañerismo. Es declarar la unidad y el amor contrario a la división y a la frialdad. Eso es la cena del Señor. ¿Por qué? Porque celebrarla con la conciencia correcta va a desatar amor y unidad. Devuélvete. Unidad y amor. Pero hacerlo de una forma indigna va a desatar división y frialdad. La claridad en todo esto va a afianzar muchísimo nuestros corazones. Y que todos los que estamos hoy aquí seamos afianzados y afirmados en la unidad y en su amor. Por eso Dios nos empezó hablando tanto del amor. Pablo condenó estas acciones porque el espíritu de la reforma condena todo lo incorrecto. Y llamamos el verdadero propósito de la cena del Señor. Tenemos que entender el propósito por el cual Él se sentó con sus 12. Y en todo lo que Él se sentó, era su última noche con ellos, antes de morir. Y Él les dijo, hagan esto en mi memoria. Créanme que no era porque Jesús tenía un ego tremendo o tenía miedo que lo olvidaran. ¿Sí? Es como aquella persona que se está yendo y dice, ay, nunca me olvides, nunca me olvides. No, Él sabía que hacer esto iba a desatar muchas cosas sobre sus discípulos. Entonces le dijo, sobre esto tienen que seguir caminando para que puedan tener todos estos beneficios. Porque en la Pascua se celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero en la cena del Señor se celebra la liberación de nuestros pecados por la muerte de Cristo. Eso es lo que estamos celebrando. Entonces, la cena del Señor es un recordatorio, un memorial de lo que Dios hizo por medio de Jesús. Y es un memorial claro, aquí es donde todo tiene que ver con la reforma, que nosotros no necesitamos intermediarios entre Dios y nosotros. Su sangre, su cuerpo entregado por nosotros rompió el velo para que nosotros tengamos acceso directo a Él. Entonces ya no necesitamos que alguien nos guíe, no. Necesitamos tener conciencia de lo que Él hizo para poder entrar confiadamente a ese lugar, para poder tener comunión e intimidad. Este día quiero que hagamos la cena del Señor pensando en lo que Él hizo. Tiene que ser más que ver en nuestra mente las imágenes de la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Porque él se quedó corto con lo que esto representa. Se quedó corto, imagínense. Pero tenemos que, de alguna forma, cerrar nuestros ojos naturales y ver con los ojos del Espíritu qué fue lo que Jesús derramó y cómo fue que su cuerpo se partió para que nosotros podamos participar de ambos elementos. ¿Por qué lo hizo? Hacerlo pensando en lo que Él hizo. Y esto no puede ser un ritual, no puede ser un hábito piadoso. Tenemos que recuperar el significado, porque la cena proclama el sacrificio y su regreso. Yo entiendo que esta es una directriz que dio Jesús.
A mí me gusta llamarlo como una ordenanza espiritual, pero no es una ocasión festiva. Lo hacemos con gozo, pero no es una fiesta. Hay que hacerlo con reverencia. Y hay 5 posiciones o 5 actitudes que nosotros debemos de tener para poder celebrar la cena del Señor. Primero, tener una actitud de arrepentimiento. Necesitamos estar arrepentidos, tener conciencia de nuestras fallas. Segundo, tomarla dignamente, con reverencia y con respeto. Es un momento solemne. Tercero, examinarnos a nosotros mismos identificando nuestros pecados sin confesar o si tenemos resentimiento en nuestras vidas por otras personas. Imagínese usted celebrar la cena del Señor, pero tiene una herida por allá de hace como 2 décadas con otra persona. Pero sí, celebremos la cena del Señor, pero estoy resentido con otro. Ahí es donde se te va a venir eso al revés. No se te va a ser tomado en cuenta. Cuarto, debemos tener en consideración a los demás y hacerlo en orden y unidad. Por eso nos gusta repartirlo, que todos estemos listos, y cuando todos los tenemos unidos, juntos, lo hacemos. No es que cada uno llega a la iglesia y va pasando en el momento que quiere hacerlo y ya va y se sienta, de forma egoísta. Todos tenemos que estar en el mismo espíritu, tenemos que estar en el mismo orden. Y el quinto y mucho más importante, tenemos que hacerlo con una actitud de agradecimiento, con una actitud de honra. Recapitulemos rápido para que quede bien en nuestro corazón. Participar de la cena del Señor sin pensar en lo que realmente significa repercute en ser culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Es participar de la culpa de quienes lo crucificaron. Pero si lo hacemos con conciencia, con una actitud de arrepentimiento, es reconocer nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos y reconocer que su sacrificio es válido para que nosotros podamos obtener el perdón. Hacerlo de manera ligera y frívola, sin reverencia, sin gratitud, estando en pecado o con rencor contra un hermano, es participar indignamente. Pastor, entonces ninguno vamos a poderlo hacer, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es ponerte a cuentas con el Señor. Ya Él lo hizo, pero ahora nosotros nos ponemos a cuentas. Por eso este mensaje no es para que usted diga, no, yo no voy a participar. Yo no quiero participar, es que no estoy capacitado para participar. Pastor, te soy sincero, no, o sea, no me quiero morir hoy. No quiero acelerarlo. Tienes que hacerlo con conciencia. Diga, pongámonos a cuentas. Nos ponemos a cuentas con Él. Decimos, Señor, fallé. Señor, me equivoqué. Señor, aquí me falta crecer. Estoy aprendiendo. Quiero aprender. Porque por eso existe la gracia. Por eso quiero hablar de la reforma en la gracia, aunque quizás a algunos les pueda sonar es un poco hereje. Porque por la gracia todos debemos prepararnos para la comunión. Y lo hacemos de forma personal. Confesamos, arreglamos las diferencias y entonces el pecado no puede alejarnos de la comunión. Podemos acercarnos todos con fe, con confianza.
un cuerpo, el de Jesús, que fue entregado por nosotros, y su sangre que fue derramada por nosotros. Su sangre es derramada y todos somos bañados, cada uno de nosotros. Por eso desde una copa, desde la copa de la bendición, se multiplica para que muchos de nosotros alcancemos el perdón. Un solo cuerpo, para que a través del cual todos nosotros participamos, nos vuelve uno. Su sangre es repartida en muchos. Su cuerpo es entregado por todos. Y podemos ser uno solo con Él. Participemos entonces este día de la copa de la bendición. Jesús fue el primero que tomó de la copa y entonces le entregó a sus discípulos. Hoy lo hacemos en memoria de Él, reconociendo que nosotros no tenemos que ver más con cultos paganos ni alimentos sacrificados a ídolos. Lo hacemos con la conciencia de que el sacrificio de Jesús fue suficiente para que nosotros alcancemos el perdón. Comamos dignamente hoy, primero reconociendo nuestros errores y nuestras fallas, reconociendo que hay áreas en nuestra vida que tienen que glorificar a Dios, reconociendo que solo Él tiene la capacidad y el poder de transformarnos, pero que no nos vamos a acomodar y no nos vamos a conformar con lo que somos. Vamos a dejar que Él nos trate y que Él nos discipline, porque ninguno de los que estamos aquí, creo yo, que quiera condenación. Yo quiero su disciplina. Yo quiero su varita, pero no me quiero perder. Yo quiero ser disciplinado para poder caminar dignamente como Él espera que su hijo camine. Y los procesos que nosotros vivimos no tienen que ser para muerte, pueden ser para vida. No nos resistamos al proceso de Dios. Dejemos que Él haga su proceso en nosotros para que Cristo se pueda formar en nosotros como debe de ser. Teniendo esa conciencia, le voy a pedir a los pastores que me ayuden a repartir los elementos que hemos preparado de antemano y que todos reciban una copa. Si usted no puede tomar vino, simplemente levanta su mano. Erika le va a repartir a los que no pueden tomar vino, y los que sí pueden tomar vino, pues ahí todas las otras son. Primera de Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Al hacerlo hoy, estamos participando de su sangre y de su cuerpo. Al hacerlo hoy, todos los que estamos aquí estamos participando. ¿Sabe una cosa? La palabra participación viene del griego koinonía. Koinonía quiere decir que el creyente se identifica con la sangre y con el cuerpo. Aquí es donde todos tenemos en común algo. No importa si eres de otro país, no importa qué nivel de educación tengas, no importa espiritualmente dónde estés y consideres que eres mayor o menor. Aquí no importa cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco, o si llegaste triste esta mañana, sin esperanza. Aquí lo único que importa es que nos unimos en un mismo sentir, una misma fe, reconociendo que Jesucristo es el Señor, que Él murió por nosotros y que todo aquel que en Él crea tendrá vida, y esa vida será en abundancia. Reconociendo que su sangre y su cuerpo son suficientes para cambiar una generación, pero que Él no obliga a nadie a participar de la cena. Bien dice la palabra que Él toca la puerta, y si nosotros abrimos, Él entrará y cenará con nosotros. Abrimos la puerta hoy.
No esperando a que tú toques y toques la puerta, sino reconociendo nuestra dependencia a ti, Señor. Reconocemos nuestra dependencia y nuestra necesidad a ti, Jesús. Y participamos de esto. Participamos con mucha dignidad y con mucha fe. Para que no hayan débiles, para que no hayan enfermos y para que no hayan muertos entre nosotros. Para que hayan fortalecidos. Diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Diga el muerto, vivo estoy. Y en el nombre de Cristo Jesús lo hacemos creyendo que se van a desatar las fortalezas que tiene a ser esta comunión con conciencia. Con conciencia. La reforma en la Santa Cena es que tú vuelvas a ser el centro de este momento. No sea un acto religioso, no sea un acto más, no sea un acto de relleno. ¿Saben una cosa? Cuando iniciamos Arde, hay algo fuertemente en mi corazón, pero entendí que no era la temporada para hacerlo. Pero una de las primeras instrucciones que el Señor me dio era que teníamos que hacer una experiencia de Santa Cena. Por lo menos una vez al mes teníamos que hacerlo con esta conciencia. Reunirnos como cuerpo, adorar a Dios y celebrar especialmente la Cena del Señor. Y lo vamos a hacer. Así como debemos tener una experiencia que sea solo para interceder, para adorar, para interceder, de intercesión, experiencia de intercesión. Así como podemos tener una experiencia profética, donde solo vengamos a profetizarnos unos a otros, a declarar la palabra del Señor. Así como debemos tener una experiencia de revival, de fuego, de avivamiento, debemos tener una experiencia de cena del Señor. Y quiero servirle yo a los pastores. Para que participemos juntos. Sí. Te puedes sentar, Vicente. ¿Falta alguien? ¿Quién falta? Atrás, Luigi. ¿Ya te di pancito? ¿Ya tienes? Con esa conciencia hoy nos miramos internamente. Miramos el interior de nuestro corazón y nos ponemos a cuentas con el Señor. Nos ponemos a cuentas hoy. Te pedimos perdón hasta por las cosas que no hemos sido conscientes, reconociendo que solo tú puedes ayudarnos en nuestras debilidades, Señor. Que este día sea un día donde tomamos la cena y se produce una liberación en nosotros. Se produce sanidad. Tú nos fortaleces y fortaleces nuestra fe y nuestro cuerpo con este acto. Lo hacemos con la conciencia correcta de que tú eres el centro, sin nadie adelantarse, sin nadie menospreciar a nadie, sin nadie caer en glotonería o borrachera. Lo hacemos con sobriedad. Lo hacemos como debe de ser, dándote la gloria a ti, dándote dignidad a ti, Señor. Porque tú eres la cabeza de nosotros. Nosotros somos el cuerpo, somos la iglesia. Tu cuerpo fue partido para que nosotros seamos uno. Tu sangre fue derramada para que nosotros seamos limpios. Y lo hacemos con esa conciencia hoy. Así que puedes comer del pan y puedes beber de la copa de la bendición.